Ay, Amix, si yo te cuento lo que me ha pasado hoy, el señor me dejó sin carro, se me acabó la gasolina, pero es que si yo le cuento los detalles se va a caer para atrás. Te lo voy a contar después que te cuente la palabra que Dios nos dio hoy de super bendición. Entonces, bueno, Dios me dejó sin carro, sin gasolina, me tocó caminar, voy caminando ahorita para poder predicarles porque Él sabía que si no me hacía esto, yo no les iba a dar el mensaje hoy. O sea, mi intención es dárselos, ¿no? Pero él sabía que seguramente me había quedado dormido, yo qué sé. Entonces, bueno, chama, tremendo mensaje que Dios tiene para nosotras hoy. De verdad, Dios está con nosotras, Dios nos ama, tiene la mejor intención de hacer cosas increíbles y buenas y maravillosas y de salvación con nosotras. Y depende, es de nosotras, absolutamente está en nuestras manos, porque Dios tiene la intención. Así que la otra parte que falta es nosotras. Bueno, te cuento. Hoy la primera tarea fue leer capítulo 1 y 2 de la Biblia, de Mateo. Cuando llegué al segundo capítulo, en el versículo 20, Dios me mostró una cosa que yo no había visto antes. Y he escuchado ese capítulo en estos 2 últimos meses unas 5 veces, si no más, muchas, sobre todo esos primeros capítulos muchas veces, y nunca había visto eso de ahorita. Y mira lo que dice. Dice, se le apareció, bueno, este versículo era hablando de José, que es el de la foto que te envié antes. Entonces te va a hablar de José y de Jesús y la genealogía de Jesús, ¿no? Jesús es descendiente de David, porque así habían dicho los profetas, ¿no? Que del trono de David saldría el Salvador, Cristo. Entonces resulta que José es descendiente de David. Y como José es el papá de Jesús, entonces Jesús es descendiente de David. Pero yo decía, pero ¿cómo es eso? Porque Jesús es hijo de la Virgen María con el Espíritu Santo. José está ahí como de adorno, pensaba yo, ¿no? Más bien debería ser María de la genealogía de David. Pero me explicó mi pastor, la otra vez que se lo pregunté, y me dice que no, porque allá la genealogía se las daba el papá. Ya, bueno, el papá. Entonces, ¿por qué hacen tanto hincapié que María, que la Santa María y no sé qué? Si José no la aceptaba, entonces María no iba a ser la madre de Jesús, pensaba yo, ¿no? Entonces, para Dios, escoger a uno de la genealogía de David tenía no solo que ver que la mujer fuese adapta y tuviese sus cualidades, ¿verdad? Para escogerla como la madre de Dios, por supuesto. Pero también tenía que ver quién era el hombre que iba a escoger de la genealogía de David. Porque si no encontraba un hombre apto de la genealogía de David, olvídate que ahí no iba a llegar ninguna María. ¿Ves? Porque la promesa venía, era por el hombre, que era de la genealogía de David, ¿me explico? Entonces, ¿qué características necesitaba Dios de José? Y esa es la primera parte, esa es una parte de lo que Dios nos está pidiendo hoy. Es un llamado que Dios nos está haciendo a que nos levantemos y seamos así como José. ¿Sabes cómo? Obediente. A mí siempre me llamó la atención la obediencia de José. Lean otra vez. Miércoles. Pasó el tren. Hasta tren, pues. Lean otra vez los 2 capítulos y pónganse en el lugar de José y miren lo obediente que es él. O sea, el tipo enamorado de María, linda y bella, y la carriza viene un día y dice, estoy preñada. ¿Qué? Y este tan bueno que dice, bueno, yo lo voy a dejar en secreto. Y viene un ángel y le dice, no, mira, cásate con ella porque así asado. ¿Y qué hizo el tipo? Al otro día se paró y la recibió. Sí cree de verdad. Otro todavía lo piensa y dice, no, yo mejor pido una confirmación. ¿No será que fue un sueño, que fue una pesadilla? ¿Cómo es eso? Si esta mujer, ¿con quién se fue? ¿Me explico? No, así de una vez, papá. ¿Qué es eso? Obediencia. Por encima de tu orgullo varonil, o sea, por encima
Imagínate en aquel tiempo los hombres cuánto podían ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Machistas, tú sabes, el orgullo y la broma. No, el tipo fue y se casó con una preñada de otros y la gente se enteraba, que se enteraron, que iban a decir de él, no le importó nada. Y así fue obediente y lo hizo así rapidito, sin pensarlo. Bueno, la otra parte de la obediencia era, espérate, porque la otra parte es que, bueno, te voy a leer la cita bíblica y te explico. Dice, se le apareció el ángel y le dice, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, o sea, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Eso es lo que te digo de la obediencia, ¿no? El tipo se levantó y tomó al niño. Ni siquiera dice se levantó, se cepilló, se bañó, se desayunó. No, el tipo se levantó y tomó al niño de una vez. Entonces tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese como fue dicho por el profeta, que el Señor sería llamado Nazareno. Bueno, resulta, yo me puse a estudiar la geografía para entender a profundidad qué es lo que Dios nos está queriendo hacer ver de José. Ay, yo digo esto, mire, es que yo siento a Dios, qué bello. Ay, lo que Dios quiere que nosotras entendamos, lo que Dios sabe que nosotras necesitamos entender para poder caminar en su camino, como yo se lo estaba pidiendo. Yo le he dicho, Señor, mira, póngame ese camino finitico, pero es que yo quiero caminar por ahí, ayúdame, Señor. Y es lo que Dios está haciendo, nos está enseñando. Mira, escucha que te voy a explicar la geografía de dónde vivía José y para dónde se fue y para dónde se tenía que devolver. Y pasó un camión. Mira, José vivía arriba en el norte, pero él era del centro, o sea, él era del centro, ¿no? Entonces, él vivía en el norte. Y el rey, no sé quién era, dice, bueno, vamos a hacer un censo, cada quien que se vaya a la región de donde es originario para hacer el censo. Y a José le tocó bajar al centro porque él era del centro para hacer el censo. Por eso Jesús nace ahí en el centro. Sin decir nombres ni nada, sino así me vas a entender la cosa, ¿qué? Y explican que estaba todo tan calculado por Dios, que para que se cumpliesen las profecías, ya Dios había preparado que al rey le provocara así un censo justo cuando María tenía los casi 9 meses. Me explico, o sea, a Dios no se le sale nada de control. Tiene todo bajo absoluto control al milisegundo en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces se va el tipo para el centro, pare la mujer en el centro y Dios le dice, mira, el ángel dice, mira, párate y vete para Egipto. Egipto está en el sur, porque este rey te va a buscar para matarte el hijo, ¿ok? Entonces él se va para el sur. Después viene el ángel ahorita, que es la cita que te estoy dando, le dice, vuelve a Israel. Bueno, Israel es el centro y el norte juntos, ¿ves? Entonces él se va para allá. Cuando él está llegando a Israel, que empieza a escuchar que Arquelao reina no sé qué, tuvo miedo. Ahí dice, tuvo miedo. Así como yo he tenido miedo, así como tú has tenido miedo. Tuvo miedo José. Pero imagínate tú, José. ¿Cómo va a tener miedo José? ¿Tú sabes la impresión de José, creyente de Dios y de la palabra y del Señor y conociendo todo? Y de repente él dice, wow, mi hijo es el Cristo. Yo soy el descendiente escogido de David para ser el padre de Jesús, el Cristo. Dios está conmigo. Dios me protege. Dios me dijo que esta mujer era, y Dios me dijo que me fuera para allá porque me lo iban a matar. Y Dios me dijo que me devolviera. O sea,
¿Cómo va a tener miedo? O sea, una persona normal piensa, ahora, ¿cómo va a tener miedo José? Si José sabiendo todo eso, tenía que estar muy seguro. Bueno, imagínate que hasta el mismo José, sabiendo, constatando que él era el escogido de Dios para traer al Cristo, tuvo miedo. ¿Cuánto más nosotras no vamos a tener miedo? ¡Ay, Jehová! Aleluya, mi Señor. Tenemos miedo porque no sabemos si vamos a comer, no sabemos si vamos a pagar el alquiler. Ah, bueno, tuvo miedo. Y acabo de romper el carro. Ay, Dios mío. Entonces, después te digo ya. Ok, continúo. Entonces, imagínate tú, chava, que llegué a poner la gasolina mientras hablaba con usted y el señor no me dejó ni abrir el bicho de la gasolina, hasta lo rompí. Bueno, listo. Entonces tuvo temor José, ¿verdad? Él está en el sur, que es Egipto, y él le dice, váyase para Israel. Pero esto es que en la mitad de Israel, donde nació Jesús, está el hijo del rey que quería matarlo. Entonces, en fin, José tuvo miedo de ir ahí donde estaba este señor, ¿verdad? Este rey, que es el mismo lugar de donde es proveniente José. O sea que José iba pensando en quedarse ahí porque ahí está su familia, su parentela, sus raíces, y fue donde nació su hijo. Él estaba pensando en quedarse ahí, por eso fue que le dio miedo, ¿no? Y ya Dios le había dicho, váyase para allá. Pero claro, Israel es muy grande, ¿ves? No es nada más ahí el centro. Es como que Dios le dijo, váyase para Venezuela, y él se iba a ir para Caracas porque él es de Caracas y está la familia en Caracas y ese es su lugar. Y cuando él va que tiene miedo, se le vuelve a aparecer Dios y le dice, bueno, no le dice, no, Dios se le vuelve a aparecer y dice, váyase para San Cristóbal, ¿ok? Se va a ir más allá. Entonces, no, vamos a hablar bien. Se le aparece el ángel y le dice, váyase para el norte. Él está entrando desde el sur, que viene desde Egipto, ¿no? Desde el sur, tiene que pasar por el centro para ir para el norte, ¿ves? Entonces él viene pasando, él pensaba que hace en el centro y el ángel dice, no, váyase para el norte. Entonces ahí está la otra parte del mensaje, ¿ves? Dios ve que tienes miedo. Dios, ajá, y váyase para el norte, o sea, para Nazaret, para que se cumpla la profecía que era que el Jesús iba a ser llamado Nazareno, ¿ok? Entonces, fíjate, Dios le dice, haga esto, ve que tiene miedo. En vez de Dios ponerse bravo y decirle, concha, ya te lo dije, yo no te lo voy a repetir. No, Dios va otra vez y le dice, mira, chamo, váyase para el norte. Y se arranca para el norte, ¿no? Pero, ¿por qué Dios no le dice más bien, váyase más para el sur, aquí para este ladito? No, Dios dice que se vaya para el norte. ¿Sabes por qué? Porque para ir al norte tiene que pasar por el centro, que es el miedo que él tenía. Él tenía miedo de ir para allá. A él le tocó atravesar su miedo. Mira cómo es de perfecta la palabra de Dios. Gloria a Dios que siente su poder. ¿Ah? Le tocó atravesar su miedo. Y nos dice el Señor, confiar en su palabra y confiar en sus promesas. Dios nos está hablando. Siento el fuego del Espíritu en mi corazón. Y atravesar los miedos. Ay, Jehová. Que el Señor nos sostenga. ¿Ah? Y de paso dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, que Jesús tenía que ser llamado el Nazareno. O sea, échale pierna, pele el ojo, escucha bien. O sea, si José no hubiese tenido miedo, él se quedaba en el centro. Y entonces Jesús no se iba a llamar Nazareno. Pero para que se cumpliera, como dijo el profeta, José tuvo que tener miedo. ¿Te das cuenta? Que nuestra imperfección y nuestros temores, yo por lo menos me siento, Señor, yo estoy alejada de ti, no estoy bien contigo, porque si yo estuviese bien, yo sintiera tu gloria y tu poder y no tuviese miedo. En cambio, ¿qué pasó con José? José, gracias al miedo que tuvo, se pudo cumplir la profecía. No digo que haya sido un miedo inspirado por Dios, ¿sí? Pero que lo permitió.
¿ves? O que fue necesario para dejarnos este mensaje también, así como nosotras a tantos otros se lo habrá dejado. Entonces, bueno, imagínate tú, esta palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa y más cortante que toda arma de doble filo para penetrar las coyunturas y los tuétanos y discernir las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios caiga sobre nosotras y haga con nosotras lo que el Señor quiera. Que nos dé disciplina y coraje para buscarlo y caminar en Él. Muchachas, ya saben que Dios está con nosotros y que aprueba y que, ¿cómo te digo? Aprueba transformarnos y llevarnos a ser lo más bello y hermoso que el Señor quiera hacer con nosotros. Nosotras formamos parte del plan de Dios. De eso no me queda la más minimísima duda. Por esto que nos sucedió hoy, yo sé que tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nosotros porque Jehová está con nosotros y nos vio y nos escogió y nos aceptó. De verdad que se los digo con todo mi espíritu. Ahora toca a nosotras hacer nuestra parte. Que puede sea imposible hacerlo, pero en Cristo nada es imposible. Para nosotras llegar a la meta tenemos que aferrarnos a Dios, aferrarnos locamente al Señor. Así que obedezcan lo que yo les digo porque es en el nombre del Señor. Leamos 2 capítulos al día. Oremos antes de ponernos a trabajar. Esos 2 capítulos se leen antes de empezar a trabajar. Y bueno, las palabras que Dios me dé se las estoy enviando y cualquier duda y cualquier pregunta me avisa. Bueno, estoy contenta porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotras. Yo sé que vamos a dar la talla, vamos a dar la talla para hacerlo. El Señor, ¿qué nos dijo hoy? Necesitamos ser obedientes como José y no tenerle miedo al miedo. Tener confianza en Dios, que nuestro miedo viene permitido también por Dios, porque es necesario para cumplir su propósito en nosotras. Gloria a Dios. Ay, papá, aleluya. ¿Yo qué voy a hacer con este miedo que yo tengo? Echar para adelante, Señor. Que el Señor nos ayude. Terminé el mensaje. Dios les bendiga. Se les quiere.